Muy buenas noches a todos, a todas, a todes que se conectan a la señal del Centro Cultural de España en La Paz. Sean todos bienvenidos a esta nueva jornada y esta nueva noche, en donde compartimos la sesión abierta de lo que fue el taller de estrategias para el fomento a la lectura y promoción de espacios culturales literarios. Este taller que se enmarca ya en un proceso que el Centro Cultural va llevando desde hace unos años atrás en torno de fortalecer las capacidades de los equipos que se dedican a espacios de lectura, como pueden ser bibliotecas, centros culturales, u otro espacio que esté abocado dentro de sus lineamientos a promover el uso de la lectura. Hemos contado en esta oportunidad con la facilitación de María Cristina Garrón. Ella es escritora, artista plástica y desde el año 2010 se dedica a la gestión cultural para el fomento a la lectura y democratización de las artes, organizando diferentes actividades entre las que sobresalen el encuentro poético binacional Santiago en Paz en su segunda y tercera versión. A partir del año 2013 trabajó en la Secretaría Municipal de Culturas del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, concluyendo sus funciones como jefa de la Unidad de Bibliotecas Municipales en 2021. Entre sus proyectos se destaca el diseño y desarrollo y lanzamiento del Mapa Cultural del Municipio de La Paz, herramientas para el mapeo de espacios de la actividad cultural del municipio, elaboración de la encuesta de hogar de cultura del municipio, gestora de la plataforma La Paz Lee, la más grande red articuladora del ecosistema del libro y fomento a la lectura en Bolivia, y gestora del Plan de Fomento a la Lectura y Escritura Creativa del municipio de La Paz. Como Centro Cultural estamos muy agradecidos por haber contado con la participación de Cristina en este proceso que se ha extendido durante todo el mes de abril, alrededor de 12 sesiones estructuradas en 5 módulos, en donde Cristina hoy, de una manera resumida, nos va a acercar a este proceso formativo que se ha vivido en el mes de abril aquí en el Centro Cultural de España. Sin más, agradecerte, Cristina, y te doy la palabra para que tú puedas empezar esta jornada. Muchas gracias, Miguel. Estoy muy agradecida con el Centro Cultural de España que me ha podido brindar la oportunidad de compartir la experiencia ganada durante 10 años de gestión por el fomento a la lectura en el municipio de La Paz. Creo que ha sido muy importante tener esta oportunidad, pues son pocos los espacios que existen para hablar sobre las estrategias de mediación y estrategias de fomento a la lectura que puedan sostenerse en un mediano y largo plazo. No, pues estamos hablando de que eh, desde los colectivos, desde los espacios culturales como bibliotecas que están abocadas al sector libro, nos encontramos con muchos problemas, ¿no? Porque si bien hay una gran cantidad de espacios, sucede que la población no los conoce. Y cuando hablamos de esta problemática en cuestión de presupuesto y de esfuerzo que se ponen en trabajar estos espacios en su funcionamiento y en relación a los usuarios que consultan, ¿no? Y que se logran captar, a veces tendemos a desanimarnos, pues nuestras estadísticas suelen ser bajas o nulas en muchos casos, ¿no? A pesar de que existen convenios internacionales que promueven el acceso a la lectura como un derecho humano, eh, esta situación de que las personas no acceden a los lugares donde se promociona la lectura podría interpretarse como que es un aspecto de poca necesidad pública, ¿no? O que pueda derivar a una reducción de presupuesto o el cierre de los mismos espacios. Esta, las razones, ¿no? Para que suceda esto son muchas, pero una de las fundamentales es que la población no tiene el hábito a la lectura, ¿no? Y de la misma manera los usuarios no están acostumbrados a acceder a los mismos. En este sentido, este taller ha permitido o permite tratar de fomentar el diseño de estrategias de fomento a la lectura de una manera
que se acerquen a nuestros contextos, a nuestras realidades, no desde lo que pensamos como bibliotecarios, de lo que pensamos como activistas, de lo que pensamos como libreros o como autores, ¿no? O como diferentes actores del ecosistema del libro, sino a través de datos, ¿no? Y de herramientas que nos permitan aterrizar esta visión que compartimos para, para plasmarla en proyectos. Ahora, aquí yo, como bien decía Miguel, este taller, ¿no? Tiene el objetivo de promover, ¿no? La formación de promotores de lectura, ¿no? Que sean capaces de realizar estrategias, tanto en espacios físicos como digitales, además, y ahí fortaleciendo el trabajo de los espacios. Es así que quiero iniciar compartiendo mi pantalla, ¿no? No con, para hacerles un resumen, ¿no? Un poco de lo que ha sido los contenidos del taller. En el módulo 1 hemos tratado de hablar sobre todo lo que es cartografías para la lectura, es decir, aprender a ver a ver el contexto, ¿no? Identificar qué métodos de promoción se cuenta para mover los espacios, cómo identificamos a nuestros usuarios y sobre todo hablar de las narrativas territoriales de la ciudad de La Paz. Para ello es importante, si bien este taller se orienta a cualquier espacio territorial, hemos tomado como ejemplo la ciudad de La Paz, ¿no? Pues cuenta con datos y con indicadores que nos permiten hacer un mapeo, ¿no? El cual se puede realizar en cualquier espacio territorial, ya sea de Bolivia o del mundo. Eh, Hablando un poco sobre datos sociodemográficos, es importante conocer cuál es el contexto social, económico, dónde se van a plantear estas estrategias. Entonces, desde el 2019, la población de La Paz abarca 951,000 personas, ¿no? En 287,000 lugares, ¿no? Los cuales en su mayoría, la mayoría está concentrada en el área urbana de la ciudad de La Paz, siendo los distritos los macrodistritos más poblados, Max Paredes, Periférica, Cotahoma y Sur. En cuanto a vivienda se refiere, se puede destacar que el 73,7% de la población vive en viviendas tipo casa, el 19,4% en departamentos y que el 67,5% son propietarios de la vivienda en la que habitan. Ese es un dato importante, pues nos da una pauta sobre el tipo de consumo que pueden tener las economías en el hogar, ¿no? De los paseños. Además que la mayoría de los hogares cuentan con los servicios básicos, ¿no? Como ser alcantarillado y agua potable. Además, se cuenta con acceso a Internet, que en la pandemia es un dato fundamental para también plantear algunas estrategias que nos puedan servir, ¿no? De fomento a la lectura. Es decir, la pandemia nos ha dado nos ha dado que pensar, pero también nos ha abierto la posibilidad a generar diferentes formatos de trabajo. Asimismo, se conoce que si bien la sociedad paceña conoce qué es cultura y que conoce su importancia, ¿no? Sobre todo en la cuestión de mantener las costumbres y las tradiciones, eh, no hay no hay un conocimiento igualitario sobre la cultura o en sí. No todas las personas tienen le dan el mismo valor a este concepto, ¿no? Además, sabemos que eh, es en la edad escolar donde se adquieren las habilidades culturales, entre ellas el fomento a la lectura, ¿no? Además que es en esta edad, ¿no? Donde debemos trabajar, pues lo que nos dicen las estadísticas es que de estos conocimientos es que la gente se especializa, ¿no? Y busca también opciones, ¿no? Opciones en su diario vivir. Así, en esta encuesta, estoy tomando como dato la encuesta que se hizo a hogares de consumo cultural del municipio de La Paz en el año 2019, ¿no? La cual tuvo un margen de error de 1,7%, es decir, que fue bastante amplia y se trabajaron diferentes aspectos, ¿no? Ya sea desde el consumo de música, pero nosotros nos vamos a centrar sobre todo en lo que es el consumo del sector libre.
Entonces, conocemos que a nivel general, la lectura de libros, los prestes, las alacitas, las series o novelas, son los que más consumo tienen en Bolivia y en todos los segmentos etarios. Además, sabemos que es la, la lectura, ¿no? Es uno de los consumos, es algo de lo que es, se dice que la población de La Paz no consume, no lee, pero, pues, pero lo que nos dice es que no es que no lea, sino que han cambiado los formatos de lo que leen, de lo que se lee, ¿no? Siendo que el gasto generado, ¿no? A nivel mensual y anual en lo que es gasto de libro es de casi 1.427 millones de bolivianos al año, ¿no? Es decir, que la gente en La Paz compra libros y se está constantemente actualizando, ¿no? Además, sabemos que el, el en las diferentes habilidades que se adquiere, también se busca, ¿no? La escritura creativa de poemas, siendo que un 4,3% de las personas desarrolla esta habilidad en el colegio. ¿Por qué este dato es importante? Porque nos permite pensar que es en esta edad donde tendríamos que trabajar una habilidad encontrar el hábito por la lectura placentera, de por placer, no por obligación. Asimismo, sabemos que la lectura de libros eh, llega a ser el 83,4% del consumo cultural de La Paz. Es decir, está un poco más, está 10 puntos por debajo de lo que es ver películas en casa. Es un dato interesante porque nos dice que la población de La Paz busca leer. Este tipo de mapas son bien interesantes porque nos permite situar por edad qué es lo que se está consumiendo, ¿no? Y cuánto se consume. Lo curioso de estos mapas es que si bien tenemos edades de 25 a 34, de 35 a 49, de 15 a 24 o más de 50, la lectura es un punto de coincidencia entre todas. Es decir, que desde los 15 años que se ha tomado esta encuesta en adelante, las personas están leyendo libros en el municipio de La Paz. Además, que está, que sobre todo, que está ligado, ¿no? Es decir, está ligado a diferentes áreas. Es decir, yo leo, pero también escucho música. La lectura se ha visto se tiene que ver de una manera transdisciplinaria. Este dato es interesante porque nos dice el tipo de lectura que tenemos. No sabemos que los mayores de 15 años buscan lectura informativa, ¿no? En un 79,3%. Asimismo, las lecturas en el último año son del 83,4% y el 65,6% dice haber leído alguna publicación en cadenas de redes sociales. Es decir, el fuerte de la lectura se concentra en lo que es la rama de estudio que se tiene. Asimismo, sobre lo que interesa un poco más a los centros y a los espacios culturales, una de las demandas más solicitadas, o sea, una de las demandas que más salta a la vista son bibliotecas con internet, llegando a ser el 21,1% de las solicitudes y de lo que piensan las personas que se necesita en la ciudad de La Paz. Esto es un dato interesante, pues la ciudad de La Paz cuenta con más de 80 bibliotecas, pero las personas siguen buscando bibliotecas, es decir, no conocen las bibliotecas que están cercanas a sus hogares. En cuanto a lectura se refiere, el 95,4% de las personas encuestadas afirman haber leído algún libro o periódico, ya sea en formato impreso, digital o audio, por lo menos una vez por 15 minutos continuos en el último año, siendo el formato impreso el de mayor preferencia. Los géneros literarios más consumidos por orden de importancia son libros técnicos en el área de capacitación, como estábamos viendo, seguidos de novelas, cuentos, poesías,
publicaciones de investigación que involucra ensayos y crónicas, literatura infantil y finalmente literatura religiosa. Lo que le estaba diciendo, que alrededor del último año las personas gastan 389 bolivianos por mes en libros, ¿no? Generando alrededor de 208 millones de bolivianos para un promedio de 7 libros adquiridos. En cuanto a bibliotecas se refiere, es importante destacar que la población reconoce a las mismas como uno de los principales espacios culturales del barrio. Sin embargo, se espera sean equipadas, ambientadas y que principalmente incorporen la tecnología necesaria. Es decir, las bibliotecas, la gente necesita encontrar espacios cómodos y que estén adecuados a la nueva era, pero que también sean dinámicos, no espacios donde te obliguen a callar o no puedas crear. Las bibliotecas tienen que tener otro concepto de sí mismas. ¿Cuáles son los lugares de la lectura? Esto es importante pensarlo porque a partir de dónde se lee es que podemos empezar a referirnos, ¿no? Desde dónde empezamos nuestras estrategias. Hemos identificado que tenemos bibliotecas, librerías, espacios al aire libre, centros culturales, museos, siendo uno de los principales lugares de la lectura los espacios no convencionales. Es decir, leemos en el micro, leemos en la plaza, no leemos en la biblioteca, ¿no? Sino leemos en espacios que normalmente no están diseñados para la lectura. Asimismo, para el diseño de toda estrategia tenemos que empezar a identificar a nuestros aliados, no siendo los principales, ¿no? Las unidades educativas, esos espacios de formación que tenemos que empezar a mapear en cada territorio. Y asimismo, ¿cuáles son los actores del ecosistema del libro que pueden trabajar con nosotros? Cuando hablamos de actores del ecosistema del libro, nos estamos refiriendo desde el autor, desde la librería, desde la editorial, desde los medios de prensa, desde las bibliotecas, desde los centros culturales, desde los teatreros que trabajan con literatura. Es decir, estamos hablando de todos los sectores culturales que están involucrados con el sector libre. Pero no solamente necesitamos conocer estos temas de contexto que nos ayudan a aterrizar nuestras estrategias y a pensar el problema de la lectura, sino que tenemos que pensar la lectura desde una manera recreativa. No es novedad que se diga que uno de los principales problemas para el planteamiento y diseño de estrategias de fomento a la lectura sea el poco hábito de la población hacia la lectura o que se ha puesto a la lectura en un lugar muy académico o aburrido, siendo que la misma no puede ser adquirida como una forma de vida. Entonces, es así que es importante en cualquier estrategia o en el diseño de una estrategia de fomento a la lectura, plantearnos un espacio lúdico. En este taller se trató primero, ¿no?, de que los talleristas cambien su espacio cotidiano a un espacio lúdico para poder diseñar. ¿Qué hablamos? Algunas ideas para referirnos al aspecto lúdico en el fomento a la lectura, o lo que podría decirse ludolectura. Tenemos que pensar que lo lúdico es la capacidad para el desarrollo del ser humano. Sin los elementos lúdicos, el aprendizaje resulta difícil, no solamente en la edad inicial, sino en todas las etapas de la vida, ¿no? Lo lúdico es una construcción individual que se produce a través del conocimiento y la creatividad. Pero resulta que cuando hablamos de lo lúdico, no necesariamente estamos hablando del juego. El juego, en cambio, es una construcción social. Y cuando el juego se hace social, se construye cultura. Entonces, ¿qué tenemos que pensar? Tenemos que pensar que ya desde la vida adulta, desde los espacios de trabajo formales que tenemos que empezar a generar actitudes lúdicas. La actitud cotidiana es una actitud de ida y de vuelta, es decir,
son nuestros hábitos. Nos levantamos, salimos, tenemos poco espacio para crear situaciones donde podríamos salirnos de esta cotidianidad, mientras la actitud lúdica modifica, ¿no? Modifica este cotidiano y sobre todo detona nuestra creatividad para, para resolver problemas. Entonces, cuando modificamos nuestro cotidiano, modificamos nuestro yo. Esto es algo esencial cuando trabajamos en bibliotecas o espacios formales, ¿no? De acceso a la información o centros de información. Pues estamos acostumbrados a dinámicas específicas, ¿no? De trabajo. Y es ahí donde tenemos que plantearnos dónde puede entrar esta actitud lúdica. Bueno, pues les cuento que si es que no encontramos y generamos variables en, en esta actitud lúdica, ¿no? Que vamos a empezar a generar y a construir en el diseño de nuestras estrategias, el juego se agota en sí mismo. Es decir, no podemos generar una estrategia o de ludo lectura que no tenga variables, que sea cerrada. Siempre tenemos que dar la chance al jugador, o en este caso al lector, de poder contribuir y modificar el juego. El método lúdico. Cuando hablamos del método lúdico, estamos hablando de un conjunto de estrategias diseñadas para crear un ambiente de armonía, donde los sujetos están inmersos en el proceso de aprendizaje mediante el juego a través de actividades divertidas y amenas en las que pueden incluirse contenidos, temas o mensajes del currículo. El método lúdico no significa solamente jugar por recreación, sino por el contrario, significa seleccionar juegos formativos, o en este caso estamos hablando de lecturas formativas, y que sean compatibles con los valores educativos que estemos planteando. Asimismo, el juego tiene que ser un medio donde el niño se relacione con su entorno, forjando su entorno y su personalidad, que le permita conocer el mundo y que además sea esencial para desarrollar su creatividad y que de esta manera incrementar sus conocimientos. Es decir, aprendemos desde nuestra creatividad y desde nuestro hacer. El método lúdico además nos da la oportunidad de conocer a través de los sentidos. Aristóteles decía, solo se puede conocer a través de los sentidos. Es ahí que el arte juega un papel fundamental en el aprendizaje del ser humano. Y la lectura como tal no se aleja de esto. Entonces, cuando hablamos de los métodos lúdicos, tenemos que pensar que la lectura tiene que, no solamente se tiene que ver, tiene que entrar por los ojos, sino se tiene que sentir, se tiene que oler, se tiene que escuchar. Tenemos que aprender a trabajar desde los múltiples sentidos las estrategias o métodos de lectura que vayamos a trabajar. Pues bien, ahora vamos a jugar un poco. ¿Quiénes son? ¿Qué es lo que tenemos que considerar para armar un juego? O en este caso, empezar a cambiar nuestra mente, ¿no? En este tema de lo lúdico. ¿Quiénes son nuestros jugadores? Tenemos que pensar en el diseño de nuestra estrategia, las edades, los niveles socioeconómicos, en qué espacios se encuentran nuestros lectores o usuarios. Pues es de esta manera que podemos seleccionar o armar un tablero de juego adecuado. Cuando hablo de tablero de juego, estoy hablando de las lecturas que vamos a trabajar. Asimismo, tenemos que entender qué tipo de juego es. ¿Es masivo, es dirigido o es aleatorio? ¿A qué me refiero con esto? Cuando hablamos de juegos masivos, estamos hablando de estrategias de lectura donde se planifica una afluencia de más de 50 personas en cada 30 minutos. Esta fotografía es un ejemplo que se hizo en una activación de la PASLE, donde en el último piso de la biblioteca municipal se realizó la historia del Principito, vive un cuento y llévatelo. En se tenían diferentes estaciones, ¿no? Con los personajes del Principito. Entonces, los niños guiados por el Principito podían recorrer el libro a través de la teatralización y en un espacio específico. Esta forma de juego estaba pensada para un público masivo, pues se contaba con un ambiente para recibir a la cantidad de personas esperadas, además de tiempos específicos en cada estación
de manera que el siguiente curso o el siguiente grupo podría ingresar sin perjudicar. Al hablar de un público masivo, estamos hablando de alrededor de 1,200 estudiantes en 4 o 5 horas. Segmentado o dirigido. Este tablero está pensado sobre todo a públicos específicos. Por ejemplo, tenemos públicos que ya conocen más de literatura y tal vez necesitan otro tipo de incentivos. Aquí tenemos a Jorge Hidalgo que estaba representando a Jaime Sáenz. Entonces, eso era una activación de los personajes de la Casa del Poeta, donde las personas podían jugar a ser visitantes de la Casa del Poeta y encontrar a Sáenz que a través de su obra te cuenta su vida, te contaba su vida. Aquí al medio podemos encontrar al Instituto de la Ceguera, ¿no? Donde se trabajó métodos inclusivos, es decir, eh, no es la persona con discapacidad que tiene que adaptarse, en este caso, muchas veces la sociedad tiene que adaptarse. Y hemos aprendido a leer en braille y hemos hecho juegos en braille, ¿no? En un espacio público donde diferentes personas podían participar de esto. Por último, tenemos el trencito de la lectura, es una iniciativa de la Wishlita, donde se orientaba esta activación a estudiantes menores de 12 años, ¿no? Pues contaba con libros infantiles y además el juego consistía en que en cada vagón tenías una lectura específica y a medida que ibas resolviendo cuestionarios o puzzles podías avanzar en el vagón de la lectura. Aleatorio. Cuando hablamos de tableros aleatorios, nos referimos a estrategias donde no sabemos qué público vamos a tener. Y tenemos que estar preparados para todo, ¿no? Este tipo de tableros son sumamente divertidos porque sucede que a los diseñadores del juego nos sorprenden las reacciones, nos sorprende muchas veces qué va a suceder. No tenemos un juego aleatorio que se hizo con el Pumalé, ¿no? Donde entraba una persona y empezaba a leer. Y resultaba que otras personas en el bus que ya estaban dirigidas se levantaban y pues se ponían a leer. Cada asiento tenía un texto y curiosamente todas las personas quisieron leer después lo que se estaba leyendo, ¿no? En el Puma. En, en la imagen que está al costado, tenemos el solario de la Casa del Poeta, donde diferentes públicos ingresaban sin saber lo que iba a suceder. Y aquí teníamos a una persona, las artes escénicas son grandes aliadas de las estrategias de fomento a la lectura, y ella les daba la historia de la Casa del Poeta y les contaba sobre Hilda Mundi, ¿no? La esposa de Ávila Jiménez, que era una de las habitantes de la Casa del Poeta. Consideraciones previas. Tenemos que saber cuánto tiempo vamos a jugar, es decir, son tableros diseñados para jugar un día, vamos a jugar una semana, vamos a jugar semestralmente. Tenemos que además ver si vamos a seguir un patrón, es decir, tenemos que elegir nuestro material bibliográfico y tiene que estar orientado a una determinada línea de lectura. Pues sucede que tal vez el material bibliográfico que hemos elegido no es del agrado, ¿no? De la mayoría de la población y tenemos que tener otra opción, ¿no? Para poder generar redes de lectura. Asimismo, es importante crear entradas de lectura. Es decir, ¿desde qué texto yo puedo trabajar con medio ambiente? ¿Desde qué texto yo puedo trabajar con cine? Tenemos que pensar qué entradas innovadoras y motivadoras de lectura podemos realizar a través de nuestro material. Y lo más importante, ¿cómo va a participar el resto? ¿Cómo participan nuestros usuarios en este juego que estamos planteando? Es así que se plantean dos modelos para hacer ludolectura. No, tenemos que pensar que podemos hacer ludolectura en aula y en espacios culturales.
donde en los espacios culturales se obedece a, ¿cuál es el objetivo? Tenemos que visibilizar los fondos con los que contamos, ¿no? Los fondos bibliográficos. Mientras que en el aula el juego obedece al programa educativo posgrado. Asimismo, en el espacio cultural se planifica según los usuarios que se tenga como centro cultural. Ya conocemos nuestros usuarios, ya los hemos identificado, sabemos qué edades tienen, sabemos si son estudiantes, sabemos si son universitarios. Esto lo medimos a través de nuestras estadísticas. Mientras que en el aula tenemos que planificar según el desarrollo propio de la edad, de la edad y el grado del estudiante. En un espacio cultural se mide trimestralmente. No, tenemos que ver el impacto de estas estrategias de manera trimestral. Pues, si bien hacemos una evaluación semanal y mensual, es en el trimestre donde vamos a poder tener las estadísticas reales del impacto que ha tenido la implementación de la ludolectura en nuestras estrategias de fomento. No, mientras que en el aula se mide de manera mensual, ¿no? Para ver el avance del curso de manera mensual y además está ligado siempre a los programas formativos del lenguaje. En el espacio cultural se gestiona en equipo, es decir, no, si bien puede haber una cabeza líder que esté dirigiendo esta activación, esta estrategia, se cuenta con más personal para poder realizarlo, pues implica que va a llegar a una mayor cantidad de gente, mientras que en el aula gestiona esencialmente el docente. Asimismo, el espacio cultural obedece en su mayoría a modelos de segmentación, es decir, conocemos a nuestros usuarios y tenemos que planificar para esos segmentos, mientras que en el modelo de aula está dirigido a los estudiantes por curso y en base a los modelos educativos con los que se desarrolla la currícula. El módulo 3 estaba referido a lo que es la caja de herramientas. Estamos entendiendo como caja de herramientas a la sistematización de recursos para el desarrollo de estrategias de fomento a la lectura y recursos para su difusión. Es importante recalcar que no hemos iniciado el taller con el diseño de la estrategia como tal, sino hemos iniciado desde estos espacios que nos permitan cambiar nuestras mentalidades y nos permitan reformular nuestras estrategias de fomento a la lectura. Entonces, la caja de herramientas, en este módulo hemos visto sobre todo técnicas y otros elementos ya de activación a la lectura. ¿A qué nos referimos con técnicas de fomento a la lectura? Debemos volver a los conceptos de estrategia. ¿Cuál es la diferencia entre estrategia y técnica? Bueno, pues les voy a contar. No existe una definición universal, ¿no? Relacionada al término de estrategia. Pero generalmente se la relaciona a un concepto de carácter militar, ¿no? Donde se ligan ciertas acciones para alcanzar un objetivo. Entonces, es en este origen que se vincula la táctica entendida al cómo se cumplirán las estrategias. Es decir, si bien la estrategia es el objetivo, son los modos o el cómo son los pasos para llegar a un objetivo, la táctica son las herramientas para poder cumplir esa estrategia. Entonces, aquí vamos a hablar de métodos, técnicas, actividades, tareas, instrumentos y vías para el logro de los objetivos. Cuando hablamos de técnicas de fomento a la lectura, tenemos que pensar ¿qué es fomento a la lectura? ¿Qué se entiende por fomento a la lectura? En Bolivia ya contamos con una norma, ¿no? Que es la ley 366 del libro y la lectura de Óscar Alfaro. Y para este taller hemos tomado también algunas referencias de lo que dice la CERLAC, ¿no? Que es el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe. ¿Qué nos dice la ley del libro Óscar Alfaro? Pues nos dice que se entienden, son las acciones que se deben tomar, ¿no? Y están enmarcadas bajo un plan desarrollado por el Estado, buscando sobre todo motivar a la lectura y creación intelectual, potenciar los servicios y dotaciones bibliográficas de las bibliotecas y generar indicadores que permitan conocer la realidad de la lectura y la creación literaria. Es decir, la ley del libro Óscar Alfaro
relaciona el fomento a la lectura a la implementación de un plan de lectura que estaría regido por el ministerio. Eh, Lastimosamente, el plan no cuenta eh, con pisos seguros donde podamos asirnos para llegar a estas estrategias. Y eso es muy importante considerarlo, pues es ahí ahí está la importancia del contar con personas que puedan generar estrategias de fomento a la lectura de manera a largo plazo. La CERLAC, por su lado, plantea que el fomento a la lectura son el desarrollo de acciones coordinadas entre los diferentes actores culturales para lograr un hábito lector en estudiantes a través de acciones para introducir a los estudiantes a la lectura, donde está considerado el desarrollo de lecturas recreativas y de carácter social o publicitario, requiriendo el acompañamiento por parte de centros educativos, familia y comunidad. Acciones para estimular la lectura crítica y la comprensión de textos, ¿no? Pensadas que son el desarrollo de lecturas formativas en la escuela. Todas estas también con el acompañamiento de los centros educativos, familia y comunidad. Y acciones para el desarrollo de la autonomía como lector. Esta es una de las acciones más importantes que se debe lograr, pues es la puesta en práctica de las acciones vinculadas con las lecturas especializadas u otras que sean autodeterminadas por los estudiantes. Es decir, aquí yo ya leo por placer, elijo lo que leo. Por su parte, ¿a qué nos referimos con técnicas de fomento a la lectura? Es así que a través de este mapeo, ¿no? Viendo qué tenemos por estrategia, qué tenemos por fomento a la lectura y qué se entiende por técnica, podemos decir que las técnicas de fomento a la lectura están ligadas al desarrollo de actividades recreativas que permitan la adquisición del hábito por la lectura, el aumento de la creatividad, la imaginación, la criticidad, el desarrollo de habilidades y destrezas psicomotoras, la capacidad de expresión, la concentración, la memoria, la socialización y la capacidad para hacer uso del tiempo. Es decir, el conocer las técnicas de fomento a la lectura y saber cómo utilizarlas nos va a permitir no solamente generar el hábito por la lectura placentera, sino también apoyar las condiciones de aprendizaje con las que se cuenta actualmente. No, asimismo, para la implementación de las técnicas de lectura, debemos considerar la edad de los participantes y el espacio donde se van a desarrollar. Por ejemplo, vamos a hacer esta dimensión, ¿no? Aula y bibliotecas, ¿no? O aula y espacio cultural. Aquí le he puesto bibliotecas, ¿no? No, pensando por espacio, tenemos que pensar las actividades de fomento a la lectura como un servicio bibliotecario. Es decir, es parte de lo que ofrecemos como bibliotecas. Nosotros no solamente permitimos que se acceda a la información y a los fondos bibliográficos con los que contamos, sino que también ofrecemos servicios de extensión bibliotecarias, pero ligadas a una estrategia de fomento a la lectura que ponga en práctica técnicas de fomento a la lectura. Por ejemplo, podemos pensar en la colaboración de los usuarios en las actividades que se van a realizar, hacer entretenimiento con la lectura, contar cuentos, concursos de poesía o exposiciones de autores de los libros, ¿no? Entre algunos ejemplos que podemos ver en estos espacios. Eh, les voy a dar otros ejemplos, ¿no? Sobre algunas técnicas de fomento a la lectura en bibliotecas. Podemos pensar en exposición de novedades editoriales. Por ejemplo, yo puedo pegar un papelógrafo, puedo tener una pizarra, puedo tener un elemento visible en mi biblioteca, donde el que quiera acceder a la novedad editorial con la que cuento, o al libro estrella que voy a promocionar, tiene que escribir un fragmento del cuento colectivo, ¿no? Cosa de que en el mes, no en el trimestre, se pueda contar con diferentes cuentos que se pueda mostrar en la biblioteca. Hacemos partícipes a nuestros usuarios de estos espacios. Exposición de fotografía. Con el título que la gente esté leyendo, se puede realizar un conjunto de imágenes fotográficas que vengan al caso de distintas procedencias. Se puede realizar un concurso, por ejemplo, ¿no? Yo voy a leer imágenes paseñas este mes
y hacemos un concurso fotográfico con el título de Imágenes Paseñas. Exposición de carteles en los pasillos. Eh, Esto es una actividad que a mí me encantaría que se pueda realizar. Se trabaja de manera coordinada con los colegios, donde mientras sea el año lectivo, el estudiante, cada estudiante debe llevar un cartel sobre lo que ha visto en la semana, pero con la materia que le gusta exponer, desde educación física hasta ciencias, ¿no? Puede ser lo que ellos quieran y llevan estos carteles a la biblioteca donde se exponen. El intercambio de libros es otra de las técnicas que mueven, ¿no? Que son técnicas de fomento a la lectura, donde las personas que deseen pueden intercambiar libros con otras mediante una comunicación previa de la actividad. La proyección de audiovisuales, ¿no? Sesiones de cine con motivos literarios. En fin, se pueden hacer muchas actividades de fomento a la lectura, ¿no? Se puede incluso tener la hora del cuento, ¿no? Donde apliquemos ya técnicas incluso que se trabajan en aula, ¿no? Para trabajar determinados libros y con determinados segmentos. En aula, la implementación de técnicas de lectura tiene el objetivo de lograr que los estudiantes adquieran el hábito de lectura, para lo cual se tiene que considerar la selección de los títulos. No podemos dar a los estudiantes cualquier título o el que nos guste a nosotros. Tiene que ser algo que les guste a ellos. Asimismo, se tiene que pensar que los estudiantes son los protagonistas de la acción. Es decir, tienen que participar de manera activa en la construcción de las tareas y actividades que se puedan extraer de la lectura. Ellos tienen que diseñar el tablero con ustedes, si lo vamos a poner de esa manera. Asimismo, tenemos que contar con los suficientes ejemplares para las diferentes aulas, es decir, tenemos que pensar que si vamos a implementar técnicas de lectura en aula, todos los estudiantes tienen que contar con el libro. Asimismo, y muy importante, considerar el tiempo con el que se cuenta para la exposición o para realizar estas actividades y estas técnicas. Pues se cuenta generalmente ya sea con el periodo del lenguaje, ¿no? Y no puedes pasarte de ese tiempo, ¿no? Entonces tienes que planificar muy bien los tiempos y las sesiones que vas a tomar en realizar determinadas técnicas. Por ejemplo, yo quiero sacar aquí a colección el proyecto Asterix. Es un proyecto que se ha realizado en España de fomento a la lectura, en el cual durante todo un año los estudiantes leyeron Asterix. Y a través de diferentes técnicas como el dibujo o la creación o hacer festivales culinarios, ¿no es verdad que en Asterix se comían los jabalíes? Se ha ido comprometiendo no solamente al niño, sino también a la familia y a la comunidad educativa. ¿No? Es un proyecto que tuvo una duración de un año, ¿no? Y es un ejemplo de lo que se puede hacer con técnicas, con pequeñas técnicas sostenidas con una lectura. Algunos ejemplos de técnicas en aula, ¿no? Cuento congelado. ¿Qué hacemos? Vamos a seleccionar un cuento, ¿no? Luego vamos a leer el cuento en voz alta. Dividimos a los alumnos o a las personas con las que estemos trabajando en dos equipos. Pedimos que cada equipo elija una escena del cuento leído para que la represente como una escena congelada, es decir, hacemos cuadros de la escena del libro y luego el otro equipo tiene que adivinar qué escena es. No, aquí se trabaja comprensión de lectura, además nos permite trabajar también la lectura con el cuerpo, ¿no? Que es una forma muy interesante de ingresar, ¿no? A la creación de hábitos. Personaje invitado. Esta técnica la utilizan muchos centros de información. Por ejemplo, en el Centro Cultural de España se tiene el librero del mes. En el caso del cine, en la Cinemateca se tiene, ¿no? La película más hermosa del mundo. ¿Qué es lo que se hace? Se invita a algún influencer, alguna persona que tiene cierto peso social para que nos cuente sus experiencias del libro y de esta manera también motivar a los padres de familia, a los niños y en general a la comunidad a la lectura. ¿No? Se pretende motivar a la lectura por medio del ejemplo. Asimismo, también tenemos palabras ocultas. ¿Qué hacemos? Tenemos a la mano tarjetas y plumones, ¿no? Plumones o marcadores.
Seleccionamos un cuento, ¿no? O el texto que estemos leyendo y escogemos algunas frases y las transcribimos en cada una de las tarjetas, ¿no? Y luego iniciamos la lectura del texto escogido en voz alta, donde a medida que vamos leyendo aparece la primera frase. Entonces tenemos que suspender la lectura y los niños tienen que buscar la frase, esa tarjeta, dónde está la frase o la parte oculta del cuento, ¿no? Entonces hacemos que los participantes de esta técnica se concentren en el libro y además puedan retener de una manera diferente lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, se van encontrando las tarjetas, ¿no? Y de manera voluntaria luego se pide a los niños que vuelvan a leer la tarjeta. Es decir, paramos el cuento, encuentra la tarjeta y leemos, y la persona que la encontró la lee. Y de esta manera vamos terminando todas nuestras tarjetas hasta finalizar con la lectura del texto. El baúl misterioso es una actividad súper bonita, pues, como les decía, en las técnicas de fomento a la lectura, las artes escénicas son fabulosas, ¿no? Donde esta actividad va a estar dirigida por un títere, ¿no? En lo que los niños van sacando objetos del baúl. Es decir, el títere muestra un objeto del baúl y el resto, y los participantes tienen que saber a qué cuento va. Por ejemplo, tal vez estoy leyendo Blancanieves y yo voy a sacar un espejo. Entonces voy a leer tres cuentos: Blancanieves, eh, La abuela Grillo y Rapunzel, por decir. Entonces sacaré un espejo y tenemos que saber que es para, el espejo es para Blancanieves. No, aquí podemos trabajar valores, podemos trabajar diferentes temáticas. Entonces cuando hablamos de técnicas de fomento de la lectura, podemos decir que tenemos técnicas que se vinculan, primero son interdisciplinarias, porque nos valemos de otras artes para poder lograr nuestro objetivo, ¿no? Y así es que hemos llegado ya a la última parte, ¿no? Que es la elaboración del proyecto o el diseño de nuestra estrategia como tal. Tenemos que pensar, como hemos visto, la estrategia está ligada al desarrollo de pasos para cumplir un determinado objetivo. Entonces la estrategia se convierte en un proyecto. Y un proyecto es un conjunto ordenado y articulado de actividades que, combinando recursos humanos, materiales, financieros y técnicos, y que se llevan adelante en un tiempo determinado, tienen el propósito de conseguir un determinado objetivo o resultado que va a ser un cambio en una determinada sociedad, en una determinada realidad. ¿Qué capacidades implica el desarrollo de un proyecto? Tenemos que aprender a observar y analizar la realidad. Es por eso que en el primer módulo hemos visto todo este tema de cartografías y territorialización, para reflexionar que en el momento que estemos diseñando nuestra estrategia de fomento de la lectura, tenemos que tomar estadísticas, tenemos que tomar indicadores, tenemos que tomar datos que nos permitan medir y observar de una manera cuantificable y precisa nuestra realidad. Asimismo, tenemos que identificar la situación a la que se quiere llegar y a partir del existente. Es decir, actualmente hay algo que no me gusta, pero a través de determinadas acciones, esta situación se puede volver otra que pueda, que se ligue, ¿no? A un cambio fundamental de nuestra realidad. Tenemos que utilizar metodologías y técnicas adecuadas para conocer esa realidad. Es lo que le decía. Podemos hacer encuestas, podemos hacer investigación de escritorio, pero tenemos que tener una metodología que nos permita conocer en qué terreno estamos o de qué estamos hablando. Asimismo, tenemos que ordenar y articular actividades. Tenemos que tener una capacidad de disgregar, ¿no? Los pasos y procedimientos que tenemos que seguir para llegar a cumplir a un determinado resultado. Y por último, ¿no? Y no menos importante, saber comunicar hacia adentro y hacia afuera. Sucede que muchas veces cuando diseñamos una estrategia, la tenemos en nuestra cabeza clarísimo, pero cuando la contamos o queremos eh, conseguir aliados, no podemos expresarlo. Entonces, es así que vamos a ir
trabajando los diferentes pasos para poder desarrollar esta estrategia. En síntesis, un proyecto es un instrumento o una herramienta de cambio, es un medio y no un fin en sí mismo, en la que vamos a llegar de una situación que se quiere mejorar a una situación deseada. El proyecto tiene ciclos, ¿no? Tiene un ciclo que todos tenemos que tener en cuenta en el momento de la planificación. Tenemos el diagnóstico e identificación del problema. Es una parte que muchas veces no le damos la importancia que tiene porque consideramos que ya conocemos el problema ya se sabe y nada, hay que ponerse manos a la obra. Pues les comento que siempre es importante detenerse en el diagnóstico del problema, porque es de este punto donde vamos a poder trabajar las fases de diseño y formulación. Y asimismo vamos a llegar a la otra parte que es ejecución y seguimiento. Y por último, la parte de evaluación de nuestro proyecto. Pues tenemos que saber si es que la estrategia que hemos diseñado tiene el impacto que hemos deseado o no. Cuando hablamos de diagnóstico e identificación del problema, estamos hablando de que el problema hace referencia a una situación que se muestra como un inconveniente. Es decir, el problema se define como una situación no deseada para uno o varios actores. El problema no es la falta de un bien o servicio. Y al diseñar un proyecto se seleccionará el problema fundamental. Es decir, muchas veces pensamos que el problema es que no, el Ministerio de Educación no pone libros adecuados en la currícula. Ese no es un problema, sí, pero no es el problema fundamental. Entonces, es ahí donde tenemos que ir hilando cómo formular nuestro problema. El problema tal vez de mi espacio cultural es que no tengo usuarios que lean mi fondo de historia. Puede ser un problema. Entonces, ¿qué hago yo para cambiar esa situación? Es ahí donde empezamos a realizar nuestra estrategia. Las características del problema para hacer un eje de proyecto. Eh, tiene que dejar de ser del ámbito de quien presenta la propuesta. Es decir, si yo quiero visibilizar mi fondo bibliográfico que no se está viendo, tal vez se hace algo muy de la institución, pero lo puedo plantear de una manera que sea fundamental para la sociedad. Es decir, el no conocer nuestra historia no nos permite conocer el presente, ¿no? Estoy dando algunos ejemplos, algunas ideas, ¿no? Pero tiene que ver en eso, es decir, tenemos que pensar nuestro problema desde un ámbito que pueda ser interesante para otras instancias, que puedan unirse, ¿no? Al desarrollo de nuestros propósitos. Asimismo, debe ser medible cuantitativamente y cualitativamente. Eh, un problema no puede ser ambiguo, tiene que tener un tiempo, tiene que tener resultados, tiene que tener resultados que los podamos cuantificar. Asimismo, debe ser solucionable por el accionar propuesto en el proyecto. Es decir, si yo tengo un problema, pero no doy la solución, no lo puedo, o sea, ese problema no es el problema que debo trabajar. Debe ser susceptible de localizarse especialmente, es decir, tenemos que trabajar en un determinado espacio, ¿no? Y en un determinado tiempo, además, ¿no? Y debe afectar los intereses de diferentes actores. Para el diseño y formulación. Partiendo del problema identificado y su relación con las distintas partes involucradas, debemos analizar dos puntos. ¿A quiénes afecta el problema y a quiénes involucrar en la solución? Con esto vamos a tener un mapeo de actores con los que vamos a poder dimensionar el alcance de nuestro proyecto. Es decir, tal vez estamos siendo demasiado ambiciosos y no vamos a poder realizar el proyecto. Y es por eso que al trabajar con nuestros aliados vamos a tener un marco más exacto sobre el territorio en el cual vamos a trabajar. Definición de los objetivos. A partir del problema es que podemos definir nuestros objetivos. Los objetivos son los componentes centrales de la propuesta y su consideración orienta a la jerarquización de los problemas. Es decir, el problema fundamental tiene que estar en nuestro objetivo general, ¿no? Y asimismo, cuando hacemos nuestro árbol de problemas, resulta que las causas de este problema fundamental
se convierten en nuestros objetivos específicos. Se recomienda no tener más de 3 objetivos específicos para trabajar cualquier estrategia o propuesta. Para trabajar el objetivo general se tiene que responder quién, para, con, qué, cuándo y dónde. Cuando ya tenemos nuestro objetivo, podemos pasar a lo que son las actividades. Es decir, vamos a transformar los insumos en productos. Son parte de una programación y asimismo vamos a desgregar, ¿no? De manera general, qué es lo que vamos a hacer para de esta manera generar subactividades o fases de preparación o ejecución. Y están referidas claramente al logro de los resultados y productos. Esta es una matriz para el diseño de un proyecto donde si vamos a obtener nuestro objetivo general de manera clara arriba, y de ahí vamos a disgregar nuestro objetivo específico número 1. ¿No? A través del objetivo específico número 1, voy a poner en la columna siguiente qué resultados quiero obtener de ese objetivo. O sea, ¿para qué quiero hacer esto? Y en la tercera columna voy a poner el cómo. Es decir, la preparación de actividades. ¿Qué actividades tengo que hacer para tener este resultado? Eso lo tenemos que realizar en cada objetivo de nuestra estrategia de lectura. No me voy a tomar, no, como este taller está dirigido más a una conceptualización amplia de lo que son las estrategias de fomento a la lectura y sobre todo a que podamos ponernos en marcha. No me voy a detener mucho en la formulación de presupuesto, ni tampoco en la formulación de cronograma, pero tenemos que tener presente que para toda estrategia tenemos que contar con una planificación de presupuesto, donde vamos a medir los recursos humanos, recursos materiales, viajes y viáticos si corresponde, publicaciones, gastos administrativos y sobre todo hay que considerar un monto para imprevistos. Ya en lo que es el plan de acción o en lo que sería la estrategia de fomento a la lectura, tenemos que pensar que ya hemos elaborado ya tenemos nuestro diseño elaborado y en esta etapa de formulación tenemos que definir algunos aspectos, ¿no? Para hacer este plan o estrategia. En lo cual vamos a ver la preparación de las actividades que vamos a realizar, la ejecución o responsabilidades, el plan de comunicación, los socios aliados, el cronograma y el presupuesto y la evaluación. En este sentido, es que se va desarrollando nuestra estrategia, ¿no? Por ejemplo, voy a dejar de compartir ahora, ¿no? Y les voy a mostrar un ejemplo de estrategia de lectura. Denme un minuto, por favor. Primero les voy a mostrar una matriz de diseño de estrategia, ¿no? Las cuales les va a servir para trabajar de manera amplia y en un pantallazo la estrategia que queremos hacer. Es decir, primero tenemos que saber desde dónde se realiza. La vamos a realizar desde la biblioteca, desde la sociedad civil, desde qué instancias se está realizando. Además, tenemos que pensar en qué tiempo se va a desarrollar nuestra estrategia. No, vamos a poner nuestro objetivo general para que no nos perdamos en el momento, en nuestras acciones, subacciones de lo que queremos hacer. En una primera parte vamos a poner nuestro diseño de proyecto donde tenemos nuestros objetivos específicos, resultados y actividades. Y en la segunda parte vamos a tener el plan de acción, donde estaríamos aterrizando nuestro diseño a una estrategia, ¿no? Ahí vamos a tener las subactividades, los elementos de preparación que se refieren a las cosas previas que tengo que hacer, la ejecución, ¿no? Es decir, ¿qué tengo que hacer en el momento? ¿Con quiénes voy a hacer esto? ¿Y en qué tiempo voy a hacerlo? Por ejemplo, yo puedo tener como una subactividad el desarrollo de un cronograma de ludolectura en mi biblioteca. Para esto, ¿qué tengo que hacer? Primero tengo que definir qué técnicas de lectura voy a utilizar. Tengo que hacer una
un cronograma, tengo que hacer un plan de medios, tengo que realizar una serie de acciones que me van a permitir tener éxito en esta tarea. Durante la ejecución, para la ejecución yo voy a tener que contar con mesas, voy a tener que contar con personal que haga de mediador, tal vez tenga que tener una fase de montaje, otra de desmontaje, depende de lo que queramos hacer. Y tal vez yo no lo haga sola, tal vez yo necesite trabajar con actores culturales, por decir la Cueva de los Cuentacuentos, puede ser, o el Actapi, que me puedan ayudar a ejecutar estas actividades que me van a permitir tener un resultado específico. En un cronograma lo voy a realizar durante un mes. Entonces, para eso ya tengo mi calendario y mis otras actividades. Como ven, el diseño de una estrategia tiene que ver con la planeación de diferentes pasos y sobre todo de un conocimiento amplio y una mente amplia. Tenemos que pensar que una estrategia de fomento a la lectura nunca se realiza en estilo piramidal, sino que estamos todos involucrados. Y es por eso que en el momento de trabajar una estrategia de lectura, siempre es bueno trabajar en equipo y en conjunto. Es decir, la relación tiene que ser horizontal con la comunidad y con el usuario, para que de esta manera esta estrategia pueda ser adquirida y pueda generar un hábito por la lectura que sea parte de la vida y para la vida. Espero que en este breve resumen se haya podido entender lo que necesitamos para hacer una estrategia de fomento a la lectura en espacios públicos y sobre todo animarlos a diseñar sus propias estrategias. Quiero agradecer a todos los que nos han estado escuchando y nada, ¿no? Un aplauso a ustedes y gracias nuevamente al Centro Cultural de España por darme la oportunidad de trabajar estos aspectos. Comentarles que como resultados de este taller hemos logrado 14 estrategias de fomento, ¿no? Donde hemos ido trabajando nuestras mentes, nuestros cuerpos y sobre todo también conociendo diferentes aspectos, ¿no? Siendo que como parte del taller también se daba una caja de herramientas que por este corto tiempo no puedo darlos, ¿no? Que constaba más de 130 actividades de fomento a la lectura para ser aplicadas en los espacios. Gracias nuevamente y hasta la próxima.